amigos de Phoenix Mundi, ¿qué tal? Muchas gracias por estar acá con nosotros en este programa, en este podcast que está dedicado a la televisión, a los medios de comunicación con un profesional de la talla de Jorge Valenzuela. Hola, Jorge. María Alejandra, muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí esta tarde, ya de miércoles. Muchas gracias. Encantadísimos, muy, muy contenta de que estés con nosotros para conversar un poquito así ya de primera mano sobre la televisión en español en los Estados Unidos y también relacionado a tu trayectoria tan especial. Vamos entonces, amigos, como solemos hacer, les voy a hacer un comentario biográfico muy, muy, muy breve sobre Jorge Valenzuela y después vamos a nuestro diálogo. Para que sepan, Jorge Valenzuela nació en Phoenix, sin embargo, se crió en Sonora, México. Estudió Ciencias de la Comunicación y Periodismo en el Estrella Mountain Community College de Arizona. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria televisiva y radial de los Estados Unidos. Jorge Valenzuela se unió al equipo de noticias Univisión Arizona en 2012, del cual forma parte actualmente. Se ha destacado por sus reportajes y segmentos especiales en edición digital y Noticias Univisión Arizona, sobre temas comunitarios como recursos, además de reportajes, siendo en sus inicios sobre entretenimiento, tecnología y cultura, además del segmento Momento Insólito de videos virales. Jorge Valenzuela empezó su carrera en los medios de comunicación en el 2005, cuando se incorporó al equipo de promociones de Univisión Radio como productor y copresentador radial del show del Gatillero en la estación 105.9 FM durante 6 años. En este lapso, Jorge hizo sus primeras apariciones en televisión como presentador en el programa matutino de Univisión Arizona, Teledía. Hay que destacar que ha logrado importantes exclusivas para Univisión Arizona y ha entrevistado a destacadas personalidades del mundo del espectáculo. Luego vamos a ver alguna diapositiva, alguna imagen sobre esto, tales como Tito Torbellino, Eugenio Derbez, Gloria Trevi, Paulina Rubio, John Travolta, Pepe Aguilar, Daddy Yankee, Diego Luna, George López, José José, Lucero, Larry Hernández, entre muchos más. Además, ha colaborado con programas transmitidos a nivel nacional como Primer Impacto y El Gordo y la Flaca, Sábado Gigante. Probablemente todos ustedes están familiarizados con estos títulos, y así como los premios Lo Nuestro y los Latin Grammys. En la industria automotriz, Jorge también ha participado en coberturas especiales desde el Detroit Auto Show y Los Ángeles Auto Show por 2 años consecutivos. Actualmente es el presentador del noticiero matutino de Univisión Arizona y el copresentador del programa Edición Digital Arizona, junto a la periodista Heidi Rempening. Magnífico, muy breve, y te agradecemos que estés con nosotros. Oye, María Alejandra, gracias. Yo feliz contento de compartir todo lo que podamos el día de hoy con todo tu público de Phoenix Mundi. Oye, pero también me asombro de todo lo que mencionaste ahorita. Digo, ya han pasado los años, en serio, porque hemos hecho mucho. Es verdad, ¿no? Cuando uno está, sobre todo si lo escucha, el resumen. Exacto, lo ve diferente. Sí, qué bueno, magnífico. Bueno, voy a la primera pregunta que tiene que ver con tu historia personal, porque es algo que seguramente nuestro público le llamó la atención, que hayas nacido en Phoenix, pero te hayas criado en México, en Sonora, cuando generalmente es al revés. ¿Qué pasó ahí, Jorge? Híjole, mira, yo estaba muy chiquita, así que no podía tomar decisiones, pero mis papás fueron los que decidieron, una vez que ya había nacido, aproximadamente ya tenía unos 2 años, deciden volverse a vivir a México. No les gusta la vida aquí en los Estados Unidos que se estaba viviendo en aquel entonces se les hizo fácil regresar. Yo ya tengo una hermana que en ese entonces era 4 años mayor que yo, estaba chiquita, ella también nacida en México,
entonces deciden regresarte y para mí es como si hubiera nacido en México porque mis primeras memorias obviamente pues están allá en ese país, en el vecino estado de Sonora, por eso yo digo que soy 100% sonorense y mexicano, a pesar de haber nacido aquí en la ciudad de Phoenix. Qué bonito, qué interesante. Y entonces te pregunto, ¿qué te atrae del periodismo y tu dedicación a ser principalmente presentador de noticias televisivo en español? Ana María, y es que siento que cada vez cuando me hacen esa pregunta, desde chiquito sentía yo y sabía que quería hacer esto. Para empezar, mi papá trabajaba relacionado con micrófonos, luces y todos, porque tenía un negocio local en México que se encargaba de grabar. En aquel entonces era muy común que para eventos como bodas y quinceañeras habría un equipo que grabara toda la celebración familiar, desde la misa religiosa, la cena, el baile, y se entregaba en aquel entonces en un VHS y luego en un DVD, como los que los conocemos. Entonces, al ver yo todo ese equipo en mi casa, me llamaba mucho la atención para hacerlo. ¿Sabes qué hacía cuando estaba chiquito? A Agarraba ver. el equipo de mi papá, la cámara con el micrófono en mano y me salía a entrevistar a los vecinos. Y así, oiga, ¿y Oh, usted qué piensa de hacer esto? Y así, ¿de usted piensa de hacer esto? Y así empecé por el amor de estar en las cámaras y fue evolucionando a través de los años hasta poder llegar a ser exactamente, fíjate, lo que hacía de chiquito, ya de grande, y aparte, pues como un trabajo, ¿no? Como una profesión. claro, qué maravilla. Así que ya estaba en voces esta tarea. Qué maravilla. Y entonces, te pregunto, eh, vos estudiaste, fuiste al college acá en Estados Unidos, estudiaste comunicación, periodismo. Entonces, ¿qué fue lo que más te ayudó en tu profesión al estudiar ciencias de la comunicación, periodismo? Y bueno, yo acá tenía una pregunta que ya la has respondido, si siempre deseaste trabajar para la televisión, en realidad ahí ya sería televisión y no necesariamente radio. ¿Qué pasó? Contanos, por favor. Claro, fíjate, mira, yo terminé la preparatoria en México, fue cuando decidí seguir estudiando ya de este lado de los Estados Unidos. Empecé en el Cochise College, que es en un colegio que está pegado ahí a la frontera donde vivía yo. Después de ahí nos mudamos a Phoenix y es cuando entró a Estrella Mountain Community College en la ciudad de Avondale, al oeste del Valle, pero con la idea fija desde que venía, o sea, era periodismo, comunicaciones, todas estas áreas que me encantaban desde chiquito, incluso diseño gráfico, porque también el hecho de tener que diseñar, por ejemplo, en este live stream, el background que vemos, el fondo, todo eso me gustaba también formar parte. Entonces fue como una bola de todo, un conjunto, perdón, de todo lo que me gustaba, que tuve súper clarísimo que quería estudiar en el colegio. Y cuando estudiaste, ¿hubo algunas enseñanzas o algunas clases que te influyeron más para tu actividad profesional? Claro, precisamente una clase de comunicación, de comunicaciones, que se llamaba comunicaciones precisamente, y era para entender o desenvolverte de una forma más fácil con el público, ya fuera a través de una radio, a través de una televisora o incluso en masa si se trataba de estar conduciendo o presentando en algún evento masivo. Yo creo que eso me ayudó porque precisamente yo empecé, como lo vamos a hablar si quieres más adelante o ahorita, empecé en radio, entonces era Sí, mucho de por eventos favor. y gente y Ajá. ayudó mucho. Claro, claro. Y pregunto a título informativo, ¿son dos carreras separadas en el college o una es o sea, son dos o ese nombre engloba en un solo tipo de carrera? Sí, era el título Comunicaciones, es el de la carrera, y la clase que te mencionabas precisamente también se llamaba así, que era la de las materias principales. Entonces, periodismo queda incluida en comunicación, entendemos Nada, así. podría decirse sí, porque tenía que ver, como lo repito, con todo lo que es medios, desde radio, televisión o eventos. Entonces, de cierta forma, siempre estuvo conectado y que te puedo decir que hasta la fecha me ha servido pues para llevar esa comunicación con los televidentes, con los audiencia de radio y todo lo que he hecho hasta el día de hoy. Exitosamente, muy bien, perfecto. Y entonces te pregunto, ¿cómo te preparas para la producción diaria en tu trabajo? ¿Qué hay de lo mismo y qué tipo de sorpresas se dan en tu rutina? Porque estás justamente presentando noticias, o sea, es un cambio constante. ¿Cómo se maneja esto en el nivel de la producción?
Híjole, Ana María, es un trabajo en equipo sin duda, donde son varias personas las que hacen que el trabajo diario pues salga, en mi caso, todas las mañanas, ¿no? Tenemos un tiempo de aproximadamente unas 2 horas antes de salir al noticiero, donde hay personas buscando información, comunicándose con departamentos de policía o autoridades para obtener la información más reciente de lo que está aconteciendo, una persona que se encarga de estar poniendo estas gráficas detrás de ti, movimientos de cámara, y en mi caso es redactando las noticias que vamos a decir al aire. Entonces es todo un trabajo en equipo, de reuniones durante todo el día, para estar todo, saber y estar bien informados de qué es lo que sigue. Y sin duda cada día es diferente porque la noticia cambia. Claro, a cada Creo que momento. presento a las 5 de la mañana. Las noticias que presento para el otro noticiero en el que formo parte, que es a las 11:30, pues ya son completamente diferentes. Ya es noticia, como se puede decir, vieja. Entonces tenemos que estar actualizándonos y actualizándonos para tener a la comunidad bien informada. Acá hay que destacar para nuestro público, mencionaste a las 5 de la mañana se emite, o sea que estás a las 3 de la mañana aproximadamente. Sí, para que se una idea, despierto como a la 1:30 para alistarnos, llegar a la oficina a las 3, donde llegamos directamente a una junta editorial para ver todo el material que se va a presentar durante un noticiero de 2 horas, y de ahí empezar a trabajar y escribir para que salga de 5 a 7 de la mañana. Cabe mencionar que es uno de los noticieros, Ana María, el único en español en transmitir en vivo en todo Arizona y en español a esa hora de la mañana todos los días. Es que felices de formar parte de este proyecto. Magnífico, y nos consta con Daniel Vargas que hemos estado ahí tempranito para esas emisiones por la invitación. Y acá hay un saludo de Camila Zuniga Ledesma, dice hola, hola Camila, muchas gracias. Así, Saludos a todos. qué bueno, qué bueno. Decimos a nuestro público, para los que están ahora o luego, después Facebook, YouTube, si desean hacer preguntas, comentarios, está abierto y bienvenido, agradecidos. Pregunta entonces, Jorge, ¿qué elementos o procedimientos tecnológicos más destacados cambiaron en los estudios de televisión? Y si hay alguno que extrañes. Te Bueno, yo pregunto creo que en general, ¿no? Porque cuando estuve hace un par de meses, bueno, me llamó poderosamente la atención ver cómo funcionaba ese estudio y cómo lucía ese estudio comparativamente a unos años atrás, ¿no? fíjate, te puedo confirmar, creo que es el único estudio en Arizona que es estudio virtual. ¿Qué quiere decir? Que todo está creado con gráficas virtuales, que nada está ahí presente, aunque lo que está viendo el televidente en su casa es un estudio gigantesco de noticias. Pero Eso es yo lo creo. que me llamó poderosamente la atención, y al estar ahí sentada también, ¿no? Fue todo una adaptación, digamos, neurológica para lo que uno suele, digamos, experimentar. Es que en serio te tienes que imaginar, por ejemplo, que aquí está unas escaleras, que aquí atrás tienes una pantalla, que aquí atrás está un pasillo, y con el tiempo tu mente se va imaginando literalmente qué es lo que tienes detrás, pero porque es algo que estás pues practicando y haciendo diariamente. Pero al principio creo que todos nos sentimos como tú al llegar así a un estudio que es un cuarto completamente verde. Claro, porque te vi, sí, obviamente, seguro porque sos profesional, pero ibas perfectamente de un cambio a otro, al ángulo, al lugar exacto, ¿no? Al espacio exacto donde se esperaba que estuvieras. Así que, ¿y hay algo que extrañes de esa época no virtual de estudio? Pues yo creo que era más convivencia en el estudio porque había camarógrafos, otra gente encargada de hacer otras cosas. Y si te fijabas, ahora éramos únicamente los presentadores y los invitados, porque incluso ya las cámaras son automatizadas, son como robots que están manejando, sí, una persona, pero está en otro cuarto aparte. Y tú veías las cámaras se movían solas, se acercaban, se alejaban. Y Entonces yo voces, creo. ¿no? De la producción, del director, supongo, de la emisión Correcto. que hace comentarios, etcétera. Correcto, en comunicación, yo creo que Ujú. el show completo, estamos en comunicación con el productor,
que está recibiendo instrucciones de nuestro director técnico. Entonces, te digo, es una comunicación todo el día con muchas personas. Qué bueno. Vamos a ver, tenemos unas imágenes, ya que tenemos ahora un poco la introducción, la ambientación del trabajo de Jorge. Por favor, señor productor, si vamos a la primera imagen, la tenemos un poquito más grande ahí. Contanos brevemente qué pasó acá en esta situación. ¿Qué pasó? Pues que pasaron los años, es lo que se puede ver. Ana María. No, qué va, esa es nada más la tecnología de la foto, Jorge. Es lo único diferente. No, esa es una de las primeras fotos, fíjate, de las primeras veces que me tocó trabajar en televisión, haciendo un segmento que se llamaba en aquel entonces A Su Lado, donde voluntarios contestaban preguntas del público de ciertos temas y ahí me veo muy contento. Estaba muy emocionado por cada de las primeras oportunidades que tenía al aire, pero estaba nervioso porque era también una de las primeras en donde salía hablando un poco más de temas ya más serios. Entonces, fue un gran reto ese día y por eso quisimos compartir esa imagen contigo. Qué bueno saberlo. Y vamos a una siguiente, por favor. Acá tenemos a gente famosa, más de uno. Contanos, ¿qué pasó? ¿Cómo fue tu experiencia? Oye, una de las experiencias más increíbles al momento de tener que entrevistar a una celebridad, en este caso a John Travolta y a su ahora lamentablemente fallecida esposa, que en ese entonces andaban por una gira de entrevistas por todo el país porque era el estreno de una película que iban a presentar donde habían colaborado juntos como profesionales también sobre un narcotraficante muy famoso que existió en la ciudad de Nueva York. Entonces andaban de gira, nos ofrecieron la oportunidad y claramente nosotros decidimos que sí queríamos hacerlo, pero también era un reto muy grande, Ana María, porque haz de cuenta que en el momento que se estaban estrenando y que se realizaba esta entrevista, habían pasado pocos meses de que había fallecido uno de los hijos de la pareja. Entonces era algo que se tenía que tocar el tema y era un reto, ¿no? Hacerlo con respeto, pero gracias a Dios todo salió bien y la película por su lado de ellos fue un éxito. Sí, recordamos seguramente ese episodio de Travolta y el fallecimiento de su hija, de su hijo y la esposa, ¿no? Y vamos entonces a una próxima, por favor. ¿Qué pasó acá? ¿Estás en un colegio, en una escuela? Sí, 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 esa es una foto un poco ya más reciente, pero es que quería también compartirla contigo, pues para hablar también del tema de que gracias a este trabajo, o sea, mucho tiempo lo pasas enfrente de una cámara hablándole, sabes que hay gente detrás viéndote, pero es diferente cuando te invitan a este tipo de eventos donde agradeces el contacto directo con personas y mucho más en este caso con niños. Ahí fui invitado para hablar de precisamente de mi profesión, de lo que he hecho hasta el día de hoy, porque había varios niños que le estaban interesados en eso. Entonces, lo que hizo esta escuela fue invitar a diferentes profesionales, a diferentes personas en diferentes ámbitos laborales, para que le hablaran a esos niños interesados sobre lo que hacíamos en el trabajo. Y fue una experiencia bonita, pero eso se agradece gracias a este trabajo que tengo que se puede hacer, no solamente con niños, con adultos, con mucho tipo de personas. Así que se agradece. ¿Y hablaste en español durante ese encuentro o en De los inglés? dos, era muy interesante porque había niños que querían ser reporteros o quieren estudiar periodismo y te preguntaban en inglés, pero también había los niños hispanos que te reconocían, que me decían, oh, sí, yo te veo todos los días porque mi mamá te pone en la televisión antes de venir de la escuela. Y es muy bonito, ¿no? También ver que estás conectando con las nuevas generaciones también y que ya cuando crezcan, pues se van a acordar de uno, que sale ahí todas las mañanas. Claro, hablando de público, ¿no? Vos estás digamos, en las dos versiones de emisión, en la digital y en la de aire, digamos, podemos llamar tradicional. ¿El público, al menos la edad del público varía o los que ven las noticias son más o menos del mismo rango de edad? Hay diferentes rangos, pero yo creo que sí hay ciertos rangos, vaya, que te ven más a ciertas horas. Por ejemplo, en la mañana, en la mañana de 5 a 7, el público es vasto, es de todo tipo. ¿Por qué? Porque es la mamá que se está levantando para cocinarle al esposo, para alistarse a trabajar, el señor o el joven que trabaja en la construcción, los niños para levantarnos, alistarse para la escuela. Entonces es como que toda la familia te ve.
pero si lo comparas con una audiencia que te ve en el noticiero de Edición Digital Arizona a mediodía es diferente porque es más joven que te está viendo, como lo mencionabas tú, en la versión digital, en un Facebook Live, en un YouTube Live, en su teléfono, en su tableta, o la mamá o la persona que se queda en casa para preparar la comida. Entonces sí varía un poquito de horario a horario. Claro, por eso yo estaba pensando, porque en la parte, digamos, cómo detectar exactamente las edades o los tipos de público si están en el mundo digital, es a través de lo que puedan estar, que están usando, o sea, a través de dónde los ven, de un Facebook o de un YouTube, y ahí obtienen datos para sacar conclusiones, ¿será así? Y bueno, como compañías tan grandes como lo es Televisa, Univisión, funciona un poco diferente. Empresas contratan a otras o Ujú. tienen equipos que están encargados enfocándose precisamente en eso, a ver quién te ve más, de qué edad a qué edad, a qué Claro. horas te ven más o cuántas personas. Y estos son unos reportes que se dan a los empleados cada cantidad de tiempo para que se den una idea, pues, de qué es lo que funciona, qué es lo que no, o qué tipo de noticias hay que poner a cierta hora y enfocarte en qué tipo de público, ¿no? Es un equipo, te digo, grandísimo que se encarga de hacer todo ese proceso para que nosotros conozcamos quién nos ve más. Perfecto, bien claro. Y vamos entonces a nuestra próxima diapositiva, por favor. Ahí, uy, bueno, super gala. ¿Qué pasó? ¿Hay ambiente de distinción, distinguirte a vos especialmente? Contanos, por favor. Como decimos en el pueblo, ese día nos bañamos, Ana María, y es que ese día estábamos, Alejandra, o María Alejandra, María reconozco. Alejandra, perdón, un día muy especial porque fue de las últimas nominaciones, fuimos nominados a los Emmys, personalmente fui nominado en una categoría y fuimos pues a este magno evento que es conocido como los Rocky Emmy Mountains de la región. Creo que esta fue del año pasado, sí. Eh, Buenísimo, y aunque lamentablemente no ganamos, pero uno se siente como ganador al haber sido nominado con seguro. todo el equipo que trabajamos. Y para mí fue un orgullo ir y estar ahí presente. Y te digo que no ganamos, pero pues ya nos tocará en otros años. Pero es muy Seguro. bonito para la gente que no conoce este tipo de premios. Los Emmy Awards son un premio súper prestigioso que se entrega a las gente que trabaja en todo esto de los medios de comunicación, especialmente en televisión, y ya sea de frente o detrás de cámara. Y pues es muy bonito, ¿no? Es un premio que todos los que trabajamos en esto de las noticias y la televisión, pues nos gustaría tener. Te repito, he sido nominado, pero todavía no he ganado, sí, pero pues ahí vamos a estar. Ahí estás, no, 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 magnífico, magnífico, porque evidentemente llama la atención el tipo de trabajo que haces y que hace el equipo, ¿no? Seguramente. Muy bien. Y vamos a una próxima, por favor. Acá, a ver, contanos, porque puede haber personas que no son de Arizona, no conocen a esta señora, esta figura muy importante, especial en política y en sociedad. Contanos, por favor. Claro, también es una de las entrevistas más recientes que me tocó hacer y que al igual como en aquella entrevista que le hicimos a estos actores y a estos cantantes que mencionabas, pues también te ponen igual de nerviosos porque son figuras muy importantes, como lo mencionas, en el ámbito político, especialmente en esta temporada, en esta era donde estamos viendo toda esa tensión política en el gobierno, lo que está sucediendo con inmigración. Y precisamente este día, ella, para los que no la conocen, que nos están viendo de todas partes, ella es la gobernadora de Arizona, su nombre es Katie Hobbs, y en esta ocasión estaba anunciando que se iba a volver a lanzar para el mismo puesto de gobernadora. Entonces, imagínate, era muy importante porque decidió hacerlo con nosotros, el primer medio ni en inglés ni en español, en donde decidió lanzar esta noticia de manera oficial. Entonces, fue bastante importante para mí, pero también para nuestra gente que nos está viendo. Claro que si has tenido otra situación con otros políticos para entrevistarlos o algo similar. Que recuerde, una vez me tocó hacer una entrevista, pero más bien iba yo detrás de cámara con el equipo y nos tocó con el famoso Joe Arpaio, ¿no? En aquel Oh, entonces no estaba tan en el ojo del huracán, iba como ya saliendo un poquito de todas esas controversias que vivió,
pero nos tocó ir y también es una persona que te impone, ¿no? La ves en persona y así como habla y todas las cosas que decía, impone también en persona porque tiene exactamente la misma personalidad del señor. Así que esa es una de las otras personas que nos ha tocado y otras que me ha tocado conocer a través de este trabajo, pero no entrevistar directamente como lo hice en esta situación con la gobernadora Hobbs. Interesantísimo. Y vamos entonces a la siguiente, que esta es la última, el broche acá espectacular, que es reciente, número 1. Muy bien, contanos, por favor. Sí, 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 esa imagen es de agradecimiento, de felicidad, porque estamos compartiendo con nuestra gente que fuimos el show número 1 aquí en Arizona a las 11:30 de la mañana en Edición Digital Arizona, precisamente este show que sale de manera simultánea a través del canal de Univision Arizona, pero también a través de nuestras redes sociales. Y bueno, ahí pueden ver, es con mi compañera Heidi Rempening, que fuimos número 1 en este pasado mes de septiembre y esperamos seguirlo haciendo durante el resto del año y lo que sigue, ¿no? Excelente, excelente. Bueno, voy a otras preguntas que ya no las tenemos con imágenes, pero vamos a tener a través de tu palabra. Y te pregunto, entonces, ¿hay diferencias en el contenido de programa de noticias emitido? Un poco lo has respondido, pero si querés ampliarlo más, de programa de noticias emitido por la televisión de aire, como es Noticias Univisión Arizona, y por el medio digital, que en tu caso es edición digital de noticias. No, no, no hay tanta diferencia porque básicamente ya casi todos los noticieros de Univisión y Zona se transmiten de manera simultánea tanto en televisión como en nuestra aplicación o en Facebook o en YouTube. Entonces el contenido básicamente es el mismo. Cambia de show a show, como te lo mencionaba, porque en la mañana es otra audiencia completamente diferente a la que nos ve en la edición digital a poco antes de mediodía. Ahora, otra cosa importante que hay que mencionar y que entre en concepto la gente también es que el show matutino dura 2 horas, es de 5 a 7. Entonces tenemos suficiente tiempo para brindar información de todo tipo, de todo género, de todo nivel, o sea, toda la información es importante, pero imagínate, el de mediodía, o antes de mediodía, es todo un reto porque son nada más 30 minutos de información, entonces tienes que resumir lo más importante, lo más destacado y lo más reciente. Esa sería la única diferencia que se podría destacar de los dos noticieros. Claro, y en el momento, porque algo que noté cuando estaba ahí en el recinto es que están incluyendo, digamos, más historias personales, dramas personales que en la televisión en inglés no se ven tan comúnmente, ¿no? O sea, son, digamos, no son el centro. Esto, criterio que ustedes manejan, o sea, saben que la gente necesita algún medio, un canal de comunicación, digamos, mediático que no tienen básicamente para comunicar en sociedad. Se me ocurre, no sé, ideas. Sí, sí, yo creo que como medio hispano aquí en los Estados Unidos es parte de nuestro trabajo y de nuestro compromiso con la comunidad, de compartir también sus historias, nuestras historias, ¿no? Y gracias a Dios hay esa comunicación y confianza en las gentes de abrirse con nosotros, de abrir las puertas de sus hogares para contar sus historias, sus problemas, sus tristezas, todo eso. Y nosotros como medio presentárselas al público para tratar de buscarles una solución, una ayuda o que más personas aprendan de esa historia para que no caigan en lo mismo. Entonces yo creo que es importantísimo y es lo que nos hace diferente muchas veces de otros medios de comunicación en otros idiomas, que sí contamos historias mucho más personales y que nos llegan día a día hasta nuestros correos electrónicos, por llamadas, o sea, mucho es lo que está pasando actualmente, María Alejandra, y sobre todo, lamentablemente, en este tiempo donde la gente está viviendo con miedo, ¿no? Tú sabes, de salir a las calles, de este tipo de detenciones que han aumentado. Entonces, más que ahora, yo creo que es más el compromiso que debemos de tener con la gente de precisamente compartir esas historias que tú nos mencionas. Muy interesante, lo dejaste muy claro. Y entonces te voy a preguntar ahora,
¿qué te gusta más de trabajar para Univisión? Es algo más personal. Y ahí te pregunto si comparte material televisivo entre las diferentes Univisión estatales, porque uno es Univisión Arizona, etcétera, ahí será de California, etcétera. O sea, ¿mantienen vínculos colaborativos para el trabajo de producción de noticias? Correcto, sí, 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 hay una comunicación constante y diaria, todas horas, con todas las que se le llaman como afiliadas, ¿no? La afiliada de Texas, la afiliada de California, refiriéndose a las diferentes estaciones que hay locales a nivel nacional. Y sí, hay una comunicación constante en equipo donde para ciertas horas de la mañana todo Estados Unidos o todas las estaciones ya saben lo que Arizona va a estar haciendo, que van a estar haciendo sus reportajes, sus reporteros, perdón. Igual nosotros recibimos información sobre qué van a estar haciendo otros mercados en otros estados. Entonces, la comunicación es importantísima porque de ahí podemos ver qué podemos compartir de otro estado que le sirva a la gente de Arizona y viceversa, ¿me entiendes? Claro. ¿Y qué te gusta más de tu trabajo? Híjole, pues imagínate, ya llevo 20 años con la compañía. Pues, Ahí tenés que responder algo todo fantástico, ¿no? El lugar. Pero no, se sí, me ocurrió porque cuando fui, la verdad que el ambiente con el que tuve acceso como visitante o invitada era tan encantador, tan amable, todos muy amables y parecían, bueno, estaban trabajando obviamente en tensión, pero a la vez relajados, abiertos para su saludo, ¿no? Entonces, por eso se me ocurrió preguntarte. primero que nada, qué bueno que te sentiste súper a gusto durante tu visita. Ahí tienes las puertas abiertas para cuando quieras ir a compartir información con nuestros televidentes. Y sí, precisamente yo creo eso es la buena camaradería que existe con los compañeros, cómo nos apoyamos en todo. Si se te atora algo por aquí, no falta quien venga y te ayude. Si algo está pasando por allá, no duda uno en correr para ver qué está pasando, porque como dices tú, a veces surge un poco de tensión, pero es parte de la adrenalina que se vive para hacer este tipo de trabajos. Entonces hay que aprender, yo creo, a disfrutarla y aprovechar esa. Yo creo que como hispanos, más que compañeros de trabajo, nos hacemos familias. Por eso yo siempre le digo, hey, mi familia de Univisión Arizona, hey, familia. ¿Por qué? Porque es más bien como eso, no es como un equipo de trabajo, sino una familia que se está apoyando mutuamente en todo lo que se pueda para sacar adelante el trabajo. Se nota, perfecto. Y entonces ahora te voy a preguntar, un poco relacionado, que tiene que ver con tu entrevista a John Travolta, pero puede ser algo diferente. ¿Qué entrevista o entrevistas estuvieron entre tus favoritas? ¿Y por qué? Porque, bueno, yo antes leí una síntesis de tu experiencia, pero bueno, ahora sí nos podemos detener un poquito más. No, yo creo que, bueno, de esas que hacía, eh, fueron muchas, varias de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Natalia Lafourcade, que es una de mis artistas favoritas, que tiene ahorita en alto la música mexicana, con todo lo último que está haciendo musicalmente. Entonces, admirar tanto su trabajo y tener la oportunidad de hablar con ella, esa yo creo que es una de mis entrevistas favoritas. También obviamente John Travolta por ser la figura grandísima que es de Hollywood, un ícono del cine americano. Entonces es un placer tener a esas personas que tú las ves como gigantes y que al hablar con ellos es como cualquier otro ser humano. Y también ver artistas jóvenes que, como dicen ahora la juventud, la están rompiendo, o sea, la están haciendo increíblemente, como fue en su punto Carol G, que me tocó entrevistarla en sus primeros años ahí en la estación de Univision Arizona y ver ahora el icono de la música a nivel mundial que se ha convertido. Dices, tú qué orgullo y te sientes agradecido de poder entrevistar a ese tipo de personas, y también en otros ámbitos, no nada más de música, o sea, nos podemos extender aquí hablando de todas las personas que hemos entrevistado, que dices tú, wow, incluso van a llegar, yo creo, en un punto a formar parte de la historia, así que, a ver, ¿quién más se me ocurre? Yo creo que Gloria Trevi, mencionaste a Gloria Trevi. claro, también un ícono de la música mexicana, entonces Sí, imagínate, sí. después de todo lo que pasó años atrás con lo de su expareja Sergio Andrade, lo de la lamentable muerte de su bebita,
Entonces, todo eso, y luego verla llegar años después y resurgir como un ave fénix y volver a rehacer una carrera que muchos no están de acuerdo y otros sí, pero a mí como mexicano me da orgullo ver a una mujer tan talentosa como es Gloria Trevi, pues seguir adelante con su carrera. Claro. ¿Y José José? ¿Qué pasa? Híjole, ese también un ícono, un otro ícono de la música mexicana. Lamentablemente, cuando nos tocó entrevistarlo, el señor ya venía de una enfermedad que fue el alcoholismo, la drogadicción. Entonces, era justamente cuando el público se empezaba a dar cuenta de que ya había perdido la voz el señor. Entonces, era una de las primeras presentaciones que hacía en vivo acá en Estados Unidos, donde ya veías que no tenía voz. Entonces era pues triste, lamentable ver al señor así. Sin embargo, pues un talento que lo dio todo en el escenario y que rompió récord porque fueron miles de personas las que asistieron al Parque Lago de Tempe, aquí en Arizona, para pues, ver al príncipe de la canción cantar. Qué buena, bueno, es una experiencia inolvidable seguramente. Y entonces ya por el tiempo vamos a tener que ir cerrando, Jorge, y te pregunto, ¿qué entrevista fue de las más difíciles que tuviste? Entonces, un poco para dar la contracara. La contracara, bueno, yo creo que en esta ocasión sería a Paulina Rubio. Ajá. Sí, Paulina Rubio, María Alejandra, porque es una persona con un temperamento fuerte, con una fuerte personalidad, una diva de la música. Entonces tenía ciertas exigencias que uno tenía que cumplir. Entonces no era únicamente hacer la entrevista, sino cumplir con lo que la señora quería, la cantante quería, y también al mismo tiempo estar coordinando con tu equipo, porque tú vas con un equipo de personas que te vienen a apoyar con iluminación, con tomas, con videos de detrás de cámara y todo eso, y ver que la señora estaba atentísima de todo, de que no, quiero usted luz aquí, no me grabes si no estamos en la cámara oficialmente, no me, creo que le hice una pregunta que estaba pasando en ese momento sobre política, sobre Donald Trump, y Paulina me dice, bueno, ¿me vas a preguntar de política o de mi música? Entonces tú como periodista te quedas así como que, Claro. no. Un poco como retándote en cámara. Sí, pero no, al final de cuentas, pues es su trabajo, es una diva, se tiene que encargar de todas esas cosas, yo no lo entiende, ¿no? Y al final queda como una experiencia que la estamos contando y nos estamos riendo como ahorita tú y yo. Por eso, y sos vos, porque sos vos muy amable también. No, gracias. Y bueno, y para cerrar, la última preguntita te hago. ¿Tenés algún proyecto en manos que quieras compartir con nosotros? Algo que en fin, que se esté gestando o alguna idea en la que estés trabajando. Híjole, no, pues seguimos ahorita con estos dos proyectos que afortunadamente nos están ocupando todo el tiempo de trabajo, que les repito es Noticiero Matutino de Univisión Arizona de 5 a 7 de la mañana y más tarde edición digital de 11:30 de la mañana a 2. Entonces, para poder llevar estos productos hasta la televisión con la última información y con calidad periodística, pues afortunadamente me toma mucho tiempo y no hay mucha oportunidad de hacer otras cosas, pero por ejemplo ahorita estamos incursionando un poquito con eso de las grabaciones tipo un podcast, donde tenemos un grupo de WhatsApp del canal, donde todas las mañanas también les dejamos un mensaje con noticias, tenemos intervenciones a través de nuestras estaciones de radio, donde también te levantas y les das un poquito de información a las personas que van, por ejemplo, manejando ya en el trabajo. Eso es algo que hace recientemente empecé y que mucha gente no sabe, entonces sí me gustaría aprovechar este medio de comunicación de Phoenix Mundi para decirles, si no forman parte del grupo de WhatsApp de Univision, entren a la página de univisionarizona.com y ahí van a ver paso a paso cómo formar parte y así recibir esos mensajes de voz que les grabo en las mañanas y sintonizar la que buena 105.9 de todas las mañanas, porque ahí tenemos estas pequeñas intervenciones también con la última noticia o lo más destacado que está ocurriendo en el momento. Los invito. Excelente, así que amigos, ahí, ¿no? Atentos y a suscribirse. Bueno, felicitaciones nuevamente, muchísimas gracias. Acá hay mensajes que están apareciendo. Bueno, están los enlaces, están pasando los enlaces de esta entrevista. Igualmente, bueno, los van a poder encontrar en el YouTube de FEXAM, si quieren ir directamente
perdón, al Facebook de FEXAN, pueden ir directamente a FEXAN en Facebook o Phoenix Mundi o Alejandra Rosa, ahí estamos dando vuelta con toda la información y la subimos también públicamente. Así que bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, por todo lo que estás haciendo por la comunidad hispana en los Estados Unidos y bueno, hasta cualquier momento y mis mejores deseos, por supuesto. No, al contrario, gracias a FEXAN Media, a Phoenix Mundi, a Alejandra y a todo el equipo que está detrás de la producción, también por la invitación, por a compartir este espacio y darme oportunidad de conectar un poco más con sus televidentes, con su audiencia. Así que gracias. Y también nosotros extendemos la invitación para que vayas a nuestro estudio para compartir algo de lo que estén trabajando allá en casa próximamente. Encantadísimos. Bueno, muchas gracias y agradezco personalmente a Jolie Gutiérrez, a Daniel Vargas Minervi, siempre a Felipe Morales por toda la producción y que hacen posible técnicamente y en logística que este podcast esté con ustedes. Así que muchísimas gracias nuevamente y hasta prontito. El próximo podcast va a ser con una invitada desde Argentina, desde Buenos Aires, y nos va a hablar un poco de historias del pasado que se vuelven virales en nuestro presente. Gracias. No me lo pierdo. Adiós. Muy amable. Chao, chao. Bueno, muchísimas gracias, me encanta.